Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en el domingo, Día del Señor, y el día de hoy se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. En la Trinidad nosotros vemos a un Dios que no permanece oculto, a un Dios que sale siempre al encuentro del ser humano para salvarnos en comunidad. Por eso es que hoy celebramos a la Santísima Trinidad, el misterio de un solo Dios en tres personas distintas. No es un acertijo para la mente, sino una verdad para el corazón. Si unimos las lecturas de la Iglesia que nos propone en la liturgia del día de hoy, descubrimos un hilo conductor muy maravilloso. La historia de la salvación no es el hombre buscando desesperadamente a Dios, sino todo al revés. Es Dios saliendo inalcanzablemente al encuentro del hombre, y solamente con una finalidad: para salvarnos a nosotros y darnos la vida eterna. Y el punto de partida es que el Dios que baja a caminar con nosotros, eso es lo que se le conoce con el nombre de Emmanuel, también Dios con nosotros. Y la unión de las lecturas comienza en el monte del Sinaí, con la primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo. El pueblo de Israel acaba de romper la alianza, adorando a un becerro de oro. Y humanamente, el pecado merecía un castigo definitivo. Pero ¿qué hace Dios? Él baja en una nube, sale al encuentro de Moisés y revela quién es verdaderamente. Por eso es que Dios le dice a Moisés: yo soy, o el Señor es, un Dios compasivo, es un Dios clemente, es paciente, misericordioso y fiel. Dios en esa nube está catalogado o está inmerso allí la Santísima Trinidad. Dios Padre no se queda en las alturas observando nuestras miserias humanas, sino que Él baja a restaurar todo el pecado que nos ha roto por dentro. Y por eso Moisés, asombrado por tanta bondad en Dios nuestro Padre, le hace una súplica muy atrevida y le dice: camina, Señor, en medio de nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura o de corazón obstinado. Por eso, queridos hermanos, hay que aprender que Dios siempre se abaja. Dios siempre camina con la humanidad. La respuesta del Padre lo encontramos en el envío del Hijo, Dios Hijo, que viene a salvarnos a nosotros del pecado. Y esa oración de Moisés, pidiendo que Dios camine en medio de su pueblo rebelde, encuentra su respuesta perfecta en el Santo Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, el Evangelio según San Juan. Y Jesús revela que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el mundo se salve. Eso de aquí le dice a Nicodemo en un diálogo que Jesús tiene, en un diálogo fructífero para abrirle la mente. Y aquí vemos cómo se conecta perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Dios que en el Éxodo se declaró compasivo y misericordioso, demuestra la magnitud real, eficaz, de esa misericordia entregando lo que más ama, a su propio Hijo Jesucristo. Y Cristo es Dios caminando físicamente en medio de nosotros, los seres humanos, tal como lo explicó Moisés. Camina con nosotros, le dijo Moisés a Dios, y Dios también cumple su promesa cuando envía al Emmanuel con nosotros. Y el Evangelio añade una aclaración vital. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Y al igual que en el Sinaí, Dios no viene a juzgar la debilidad de su pueblo, sino Dios viene a rescatarnos
de la debilidad y a darnos a nosotros la fortaleza a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso es que el fruto de la salvación es la comunión del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué nos salva Dios? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios se interesa tanto en el ser humano que quiere salvarnos a toda costa? ¿O para qué sigamos viviendo vidas aisladas y egoístas? ¿Para eso nos salvará Dios? San Pablo nos da la respuesta en la segunda lectura, al unir la acción del Padre y del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a vivir con un mismo sentir y nos dice, anímense en primer lugar los unos a los otros y a estar también nosotros en paz con nuestros hermanos. Y esto solo es posible gracias a la famosa bendición con la que cierra su carta y con la que nosotros empezamos siempre cada Eucaristía. Cuando nos dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén en cada uno de sus corazones de ustedes. Y el Padre nos ama con amor eterno. El Hijo nos regala su gracia y su perdón en la cruz. Y el Espíritu Santo une nuestros corazones con una misma común unión perfecta. Y fuimos creados, queridos hermanos, a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, la única forma de ser plenamente felices es rompiendo el individualismo que tenemos en nuestros corazones y aprendiendo a vivir en familia, a vivir en comunidad y a vivir también dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, reflejando de esta manera la unidad trinitaria. Para concluir, les dejo, queridos hermanos, esta unión de estas hermosas lecturas que el día de hoy nos dejan una tarea muy clara para nuestra vida. Yo siempre digo, el escuchar es fácil, pero el hacerlo realidad es difícil. Y ahí está el reto del cristiano. Primero, confiemos como Moisés. ¿Y a qué me refiero? Aunque sintamos que somos de cabeza dura o de corazón obstinado o que le hemos fallado a Dios por nuestros muchos pecados, nosotros tenemos que acercarnos a un Dios que es pura compasión, que es pura misericordia. Tú no digas, uy, pequé, uy, me aparté, uy, desobedecí a Dios, por lo tanto, ni más. No es así. Antes, al contrario, confiemos en Dios nuestro Padre, porque Dios es misericordioso. Segundo, tenemos que amar como el Hijo amó. Y si Dios nos amó hasta el extremo de entregarse por nosotros en una cruz, estamos llamados a desprendernos de nuestros egoísmos por el bien de los demás. A eso se le llama el espíritu altruista, el estar siempre presente en las necesidades de los demás y ayudar en la medida de lo posible a los demás. Y tercera recomendación es que vivamos en común unión, que en nuestros hogares se respire el mandamiento de San Pablo que nos decía en la segunda lectura: la alegría, la paz, la armonía y el apoyo mutuo. Que cada vez que hagamos la señal de la cruz, queridos hermanos, recordemos que estamos sellados por el amor del Padre, la gracia del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo. Que nuestra Madre, la Virgen del Cielo, siempre nos ayuden. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.